¿Te ha pasado que entras a una casa vieja y de pronto sientes que entraste a otro tiempo? No es solo el olor a humedad o a madera antigua, son los detalles. Rincones, materiales y costumbres que antes eran normales y hoy parecen rarezas. Durante décadas, las casas mexicanas se construyeron con una lógica distinta, pensadas para el clima, la vida en familia y la convivencia con la calle. Con el tiempo, muchos de esos elementos desaparecieron entre fraccionamientos en serie, cocheras automáticas y departamentos cada vez más pequeños. Hoy vamos a recordar 26 cosas curiosas que tuvieron las casas mexicanas y que casi han desaparecido de la vida diaria. Puede que algunas las hayas visto, otras solo te las hayan contado, pero todas forman parte de la memoria de cómo se vivía antes. Empezamos por el zaguán, esa especie de túnel cubierto que separaba la calle del interior de la casa. No era solo una entrada, era un filtro. Ahí se detenía el ruido, el polvo y la mirada curiosa. Un portón pesado de madera, con aldaba y muchas veces un cancel de hierro, resguardaba el paso. Por el zaguán entraban primero las carretas, después las bicicletas y más tarde los coches pequeños, sin necesidad de invadir la sala o el comedor. Cuando llovía, servía como zona de carga y descarga, y también como espacio improvisado de trabajo. Se reparaban cosas, se guardaban herramientas, se colgaban bicicletas. Al mismo tiempo, su sombra y su ventilación ayudaban a mantener fresca la casa. Con la llegada de las cocheras eléctricas y las fachadas angostas de los fraccionamientos, el zaguán fue desapareciendo. La calle se volvió estacionamiento y el acceso se redujo a una puerta mínima. Hoy sobrevive sobre todo en centros históricos y casonas porfirianas, como huella de otra forma de habitar. Más adentro, el verdadero corazón de la casa era el patio central. En las construcciones coloniales y porfirianas, el hogar no se organizaba hacia la calle, sino hacia adentro. El patio era un espacio abierto al cielo, rodeado por corredores y habitaciones que miraban hacia ese punto. Por ahí entraba la luz y corría el aire que refrescaba todo. No era solo un adorno. Tinajas de agua, lavaderos, gallineros pequeños, jaulas de pájaros. Las fiestas familiares se armaban alrededor del patio, igual que las tertulias de tarde. Los niños jugaban bajo la vista de los adultos, sin salir a la calle. Con el avance de los fraccionamientos y los edificios de departamentos, el patio central se sacrificó para aprovechar mejor el terreno. La casa dejó de girar en torno a un espacio vivo, y hoy este tipo de patios queda como símbolo de una época en la que el aire, el cielo y el interior formaban un solo ambiente. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. En las fachadas, las ventanas con reja eran todo un lenguaje. Durante muchos años, la casa mexicana se reconocía por sus ventanas altas protegidas con hierro forjado. Las rejas no solo cuidaban, también presumían. Herreros artesanos daban forma a espirales, flores, cruces y figuras geométricas, hasta convertir cada ventana en una pieza única. Gracias a ellas se podía abrir de par en par sin miedo, dejar entrar aire y luz, y, al mismo tiempo, mantener cierta distancia con la calle. Por dentro, cortinas de lino o persianas de madera terminaban de dar privacidad. Con el auge del aluminio, el cristal templado y las fachadas lisas, estas rejas fueron cediendo terreno. En muchos barrios antiguos todavía se ven, y hoy se aprecian más como artesanía que como simple protección. Muy cerca de esas rejas, los postigos completaban la escena. Eran contraventanes de madera que se abrían o cerraban a voluntad. Servían para regular la luz, contener el polvo y bajar la temperatura de los cuartos en las horas de más calor. Bastaba cerrar los postigos para que la habitación quedaba en penumbra, fresca, perfecta para una siesta. En tiempos en que el vidrio era caro y frágil, muchas casas tenían prácticamente solo las hojas de madera, pintadas de verde, azul o rojo, contrastando con las paredes encaladas. Abrir los postigos por la mañana era casi un pequeño ritual. Se despertaba la casa y al mismo tiempo se dejaba ver la calle. Con la llegada de las ventanas de aluminio y el vidrio barato, los postigos dejaron de tener sentido práctico. Hoy sobreviven en casonas coloniales y pueblos antiguos como parte del encanto visual que ya casi no se construye.
Otro detalle casi olvidado es el tragaluz, esa abertura pequeña en el techo o en la parte alta de los muros que dejaba pasar un rayo de sol a zonas que de otro modo vivirían en penumbra. En casas largas y profundas, los pasillos interiores, las cocinas o los baños habrían sido cuevas oscuras sin estos respiraderos. El tragaluz iluminaba sin gastar energía y ayudaba a mover el aire caliente hacia arriba, refrescando el interior en climas cálidos. A veces se protegía con herrería, otras con vidrio grueso para evitar lluvia o insectos. Quien creció en una casa con tragaluz recuerda bien ese círculo de luz cayendo sobre el piso, moviéndose a lo largo del día. Con la generalización de la luz eléctrica y las lámparas en cada rincón, muchos tragaluces se taparon o dejaron de incluirse en los planos. La cocina de azulejo fue durante décadas uno de los espacios más representativos del hogar mexicano. Paredes, tarjas y a veces hasta las barras estaban recubiertas de azulejos brillantes que alegraban la vista y facilitaban la limpieza. Cada región tenía su estilo, desde talavera en azules y amarillos hasta diseños sencillos con flores o figuras geométricas. La estructura era de obra, muros de cemento, tarjas empotradas, repisas fijas y estufas integradas. Era una cocina pensada para durar y aguantar. Ollas pesadas, comales encendidos, cazuelas de barro. Todo transmitía solidez. Con la llegada de las cocinas prefabricadas, modulares y de materiales industriales, esas cocinas de azulejo comenzaron a verse pasadas de moda. Muchas fueron demolidas para dar paso a muebles laminados. Hoy, quien entra a una cocina antigua de azulejo siente que se asoma al corazón de otra época. Bajo los pies, el piso de mosaico de pasta daba personalidad a cada cuarto. Estos mosaicos hidráulicos se hacían a mano, cemento pigmentado, molde metálico, presión y secado. El resultado eran piezas con diseños geométricos, grecas, flores estilizadas y colores fuertes que se repetían formando tapetes visuales. No solo eran vistosos, también resistían años de uso, humedad y cambios de temperatura. Muchas casas combinaban mosaico con zócalos del mismo material, creando habitaciones elegantes incluso en viviendas modestas. Con el tiempo, la producción industrial y el auge del piso cerámico barato arrinconaron al mosaico de pasta. Hoy se rescata en restauraciones y remodelaciones que buscan darle un toque vintage, pero durante buena parte del siglo XX fue simplemente el piso cotidiano de miles de hogares. En los baños y pasillos apareció, a mediados del siglo XX, un material que marcó toda una estética, el vitrolit. Este vidrio opaco y coloreado se usaba para hacer canceles de baño, divisiones interiores y puertas corredizas. Sus tonos más comunes eran verde, azul y rosa, que con la luz natural creaban un ambiente suave y luminoso. Tenía una gran ventaja, daba privacidad sin dejar de pasar claridad y se limpiaba con facilidad. Un cancel de vitrolit convertía un baño sencillo en algo moderno para la época. Con el tiempo, dejó de producirse y fue sustituido por aluminio, acrílico y vidrio esmerilado. Encontrar hoy un cancel original de vitrolit es casi como encontrar una pieza de museo, un recuerdo de cuando el diseño buscaba color y estilo incluso en los rincones más pequeños. En muchas azoteas y cuartos de servicio, el techo de lámina fue la solución práctica durante buena parte del siglo pasado. Lámina galvanizada sobre estructuras de madera o metal, colocada rápido y con poco presupuesto. Su sonido al caer la lluvia se quedó grabado en la memoria de generaciones. Ese golpeteo constante que anunciaba tormenta. Permitía ampliar una casa, levantar un cuarto extra o improvisar un taller en cuestión de días. En climas muy calurosos se pintaba de blanco para reflejar el sol, y en otros lugares se cargaba con piedras para que el viento no la levantara. Con el tiempo, las losas de concreto y otros materiales más estables fueron sustituyéndola en zonas urbanas, aunque aún forma parte del paisaje de barrios populares y comunidades rurales. Al mirar hacia arriba en las calles antiguas, era común encontrarse con cornisas decorando el remate de los muros. Eran molduras que sobresalían en la parte superior de fachadas y paredes exteriores. Su función práctica era evitar que el agua de lluvia escurriera directamente sobre el muro, pero, de paso, daban presencia y elegancia a la vivienda.
Hechas de cemento, estuco o cantera, podían ser sencillas, con líneas rectas, o muy elaboradas, con curvas, hojas y relieves. En muchas cuadras, las cornisas creaban una continuidad visual, como si las casas conversaran entre sí. Con las construcciones rápidas y planas de la era moderna, estas molduras comenzaron a considerarse un lujo innecesario y se dejaron de hacer. Hoy sobreviven en casonas y edificios históricos, recordando un tiempo en que hasta el desagüe se resolvía con forma y estilo. Si hay una silueta que definió el paisaje urbano mexicano, es la del tinaco en la azotea. Durante décadas, esos cilindros grisáceos de asbesto-cemento, pesados y sobrios, coronaron miles de casas. Permitían almacenar agua cuando el suministro era irregular y distribuirla por gravedad al resto de la vivienda. No eran bonitos, pero representaban independencia y cierto avance tecnológico. Con el tiempo, se cambiaron por modelos de plástico, más ligeros y seguros, pero la imagen del viejo tinaco sigue ligada a las fotos y recuerdos de muchas colonias. Justo debajo de las ventanas, otra rareza muy de mediados del siglo XX, las jardineras de ventana. Eran cajones de concreto integrados a la fachada, llenos de tierra, donde se plantaban geranios, bugambilias, helechos o plantas colgantes. Desde la calle se veía una hilera de flores que suavizaba las líneas duras de la construcción. Además de bonito, tenía sentido térmico. Ayudaba a que los cuartos fueran más frescos y daba un contacto diario con las plantas sin necesidad de jardín grande. Con la reducción de costos y la simplificación de diseños, estas jardineras se fueron eliminando de los planos. Hoy se extrañan, sobre todo cuando uno recorre colonias donde todavía sobreviven algunas, recordando un México donde la fachada también se pensaba para convivir con la naturaleza. A todo esto se sumaban las rejas de fierro en puertas, balcones y accesos. De nuevo, no se trataba solo de seguridad, sino de oficio. Cada herrero imprimía su sello propio. Espirales finas, barras retorcidas, flores, lanzas. Eran piezas hechas a medida para cada casa. Permitían tener la puerta abierta para que entrara el aire, mientras la reja hacía de filtro entre la casa y la calle. Con el paso de los años, la producción industrial, el aluminio y las rejas prefabricadas fueron desplazando estos trabajos a mano. En muchos centros históricos todavía se pueden admirar como parte de la identidad visual de cada barrio. Si bajamos al patio o la azotea, nos encontramos con el lavadero de piedra, verdadero protagonista de la rutina doméstica durante gran parte del siglo XX. Tallado en piedra volcánica o hecho en cemento, tenía una batea profunda para almacenar agua y una superficie estriada para frotar la ropa. Allí se lavaban sábanas, uniformes, manteles y hasta tenis embarrados. No era solo un mueble, era un punto de convivencia. Mientras se tallaba y enjuagaba, se platicaba con vecinas, se vigilaba a los niños o se escuchaba la radio. Con la masificación de la lavadora y la reducción de patios, el lavadero fue perdiendo su lugar. Sin embargo, sigue presente en muchas casas antiguas y en zonas rurales, como símbolo de trabajo a mano y de otro ritmo de vida. En la cocina, la alacena era un orgullo. A veces era un mueble. Otras, un hueco de obra empotrado en el muro con puertas de madera y pequeñas rejillas para ventilar. Ahí se guardaban granos, frascos de vidrio, latas, especias, galletas y, por supuesto, los dulces prohibidos de la casa. Abrir la alacena era oler café, canela, azúcar, vainilla. Representaba orden y previsión, tener siempre algo que cocinar, algo que ofrecer. La llegada de las cocinas modulares, llenas de gabinetes estandarizados, relegó la alacena tradicional a un segundo plano, aunque su recuerdo sigue muy ligado a la idea de hogar. Entre cocina y comedor, una solución ingeniosa, el pasaplatos. Era una pequeña ventana interior, muchas veces con marco de madera o azulejo, que permitía entregar platos y charolas sin rodear por la puerta. Durante las comidas grandes, los platillos iban y venían por ahí como en una coreografía familiar. Para los niños era casi un juego ver aparecer la comida por esa ventana mágica. Con la moda de las cocinas abiertas y la integración total de espacios, el pasaplatos dejó de tener sentido y desapareció de los diseños nuevos. En muchas paredes, sobre todo de cocinas y baños, se veía el zócalo de azulejo, una franja en la parte baja del muro que protegía contra golpes, humedad y el vaivén del trapeador.
Podía ser de un solo color o llevar una cenefa decorativa que recorría toda la habitación. A menudo combinaba con el mosaico del piso, creando un conjunto armónico. Era un detalle práctico, pero también estético. Con el tiempo, recubrimientos más baratos y pinturas plásticas reemplazaron estos zócalos, que hoy se valoran como un toque de época. En regiones cálidas, sobre todo en el sureste, los hamaqueros eran parte del muro. Eran ganchos de hierro empotrados, colocados frente a frente para colgar la hamaca en segundos. De día, la hamaca se desmontaba y el cuarto quedaba despejado. De noche, el mismo espacio se convertía en dormitorio. Cuando había visitas, bastaba con colgar una hamaca más. Era un sistema flexible, económico y fresco para dormir. La introducción masiva de camas, colchones y muebles voluminosos hizo que los hamaqueros desaparecieran de muchas casas urbanas, aunque aún se mantienen vivos en numerosas comunidades donde la hamaca sigue siendo la cama ideal. Otro espacio muy típico era el cuarto de servicio. Se construía en la azotea o al fondo del terreno, con materiales más sencillos que el resto de la casa. Servía como habitación para la trabajadora doméstica, pero también como bodega de escobas, cubetas, herramientas y ropa. Reflejaba una organización del hogar muy marcada por jerarquías. Con los cambios sociales y el nuevo tipo de vivienda, muchos de esos cuartos fueron desapareciendo o se reconvirtieron en estudios, bodegas o cuartos de visitas. En los techos aparecieron también las jaulas de gas, estructuras metálicas hechas con varillas para proteger los cilindros de gas LP. El objetivo era sencillo: evitar golpes, robos y exposición directa al sol. En muchas colonias podía verse una fila de jaulas iguales a lo largo de las azoteas. Cuando el gas estacionario empezó a sustituir a los tanques, estas jaulas dejaron de usarse y muchas quedaron vacías, oxidándose como testigos de otra etapa en la historia de los servicios del hogar. Dentro de la cocina, las antiguas campanas de obra se encargaban de sacar humo y olores. No eran los extractores de acero inoxidable de hoy, sino estructuras grandes, hechas de cemento o ladrillo y recubiertas de azulejo o aplanado. Desde la estufa, un ducto subía hasta la azotea y liberaba el humo del comal, de la leña o de las frituras diarias. Su presencia dominaba visualmente la cocina y formaba parte del carácter del espacio. Con los nuevos electrodomésticos, estas campanas fueron sustituidas por equipos más pequeños y discretos. En la fachada apareció otra novedad del siglo XX, el timbre eléctrico. Un pequeño botón metálico junto a la puerta y una cajita sonora dentro de la casa cambiaron para siempre la forma de anunciar una visita. El zumbido o repique del timbre se escuchaba en toda la vivienda. Para muchos niños era irresistible tocarlo más de una vez. Al principio, tener timbre era un signo de modernidad. Con el tiempo, se volvió algo común, hasta que los videoporteros y sistemas inalámbricos lo reemplazaron. Aún así, el sonido del timbre clásico sigue asociado a los recuerdos de muchas casas. En el interior, el nicho del teléfono fue todo un invento. Era un pequeño hueco en la pared con repisa y a veces una lámpara encima, reservado para el teléfono fijo y el directorio. Cuando sonaba, toda la familia corría hacia ese punto. Ahí se hablaba con familiares lejanos, se daban noticias importantes y más de una vez se vivieron las primeras conversaciones románticas de muchos jóvenes. Con la llegada del celular y la desaparición del teléfono de disco, estos nichos quedaron vacíos o se reutilizaron como repisas decorativas. En muchas salas, el altar familiar ocupaba un rincón especial. Un pequeño mueble, repisa o nicho con imágenes religiosas, crucifijos, veladoras y flores. Era el lugar donde se encendían velas en Navidad, en fiestas patronales, en momentos difíciles o de agradecimiento. Más que un elemento decorativo, era un punto de identidad y recogimiento dentro de la casa. Hoy estos altares han disminuido en número, pero siguen presentes en muchas familias y pueblos, recordando una época en que la espiritualidad estaba integrada al diseño del hogar. Para terminar este recorrido, hay 3 elementos que nos llevan directo a la vida cotidiana más sencilla y ruda: el boiler de leña, la letrina y el famoso baño de azulejo completo. Antes de que el gas y la electricidad fueran comunes, el boiler de leña era la forma más accesible de tener agua caliente.
Era un cilindro metálico conectado a la regadera o al lavadero con un compartimento inferior para encender el fuego. Había que juntar leña, prenderla, cuidar que no se apagara y esperar a que el agua se entibiara. Para muchos niños, ver el humo subir y saber que ya casi está listo el agua del baño formaba parte de la rutina. Con la expansión de la red de gas y la llegada de calentadores automáticos, estos boilers fueron quedando en el pasado, aunque aún sobreviven en ranchos y comunidades alejadas. La letrina fue, durante mucho tiempo, el único sanitario en muchas casas rurales y barrios antiguos. Una caseta sencilla en el patio, un pozo en la tierra y un asiento de madera resolvían una necesidad básica antes de la llegada del drenaje. Se cuidaba con cal, ceniza y limpieza constante. Para los niños, el recorrido hasta el fondo del patio, de noche o en días de lluvia, era toda una experiencia. Con el avance de la infraestructura urbana, las letrinas comenzaron a desaparecer, dejando atrás su recuerdo como parte de un México más rudo, pero también más cercano a la tierra. Y llegamos a la sorpresa que pocos recuerdan, pero que marcó a toda una generación: el baño de azulejo completo. En muchas viviendas de mediados del siglo XX, los baños se recubrían de piso a techo con azulejos de colores intensos: verdes, rosas, azules o amarillos. No solo las paredes, muchas veces el lavabo, la tina y hasta la regadera combinaban en el mismo tono. Entrar a uno de esos baños era como entrar a una pequeña cápsula de color. Para algunos resultaban estridentes, para otros eran el orgullo de la casa, la muestra de que se había invertido en algo duradero y moderno. Con la moda de los tonos neutros, los recubrimientos económicos y el minimalismo, ese estilo fue desapareciendo. Hoy, encontrarse con un baño así es como abrir una ventana a otra época. Todas estas rarezas arquitectónicas y domésticas cuentan una historia, la de un país que construía sus casas pensando en el clima, en la familia y en la vida de barrio. Un México donde el patio era sala, el zaguán era filtro, el lavadero era punto de reunión y la ventana con reja permitía ver sin ser visto. Muchas de estas cosas ya no se construyen, pero siguen vivas en la memoria de quienes las usaron a diario. ¿Recuerdas haber visto alguna de estas en tu casa, en la de tus abuelos o en la de algún vecino? Cuéntalo en los comentarios. Y, si te gusta viajar a ese México que se está yendo, no olvides suscribirte para seguir recorriendo juntos estas historias escondidas en las casas de antes.